has dado cuenta de que cuanto más persigues la felicidad, más se aleja? Es como si, al intentar atraparla, se convirtiera en humo, suave, cálido, y desapareciera. Vives en un mundo que te lo da todo: información infinita, entretenimiento sin fin y herramientas para mejorar cada aspecto de tu vida. Y sin embargo, en el fondo, hay una inquietud silenciosa. La sientes entre el dedo que se desliza por la pantalla y tus pensamientos inquietos. La sensación de que algo vital falta, de que, a pesar de tener todo a tu alcance, de alguna manera has perdido el contacto con lo que significa simplemente existir. Te despiertas y, antes incluso de que tu mente salude a la mañana, ya está buscando estímulos. El brillo de una pantalla, una notificación, un pensamiento que dice: estás atrasado, consumes datos como quien muere de hambre come migajas. Pero por mucho que consumas, nunca te sacia, porque tu cerebro, ese órgano antiguo y brillante, no fue diseñado para esto. Evolucionó para detectar el peligro, para protegerte de los depredadores, para buscar significado en patrones y conexiones. Ahora está atrapado en un laberinto de ruido, programado para sobrevivir en un mundo que ya no se parece a aquel para el que fue creado. No eres perezoso, estás sobrecargado, no estás vacío, estás saturado. Como una taza ya llena, cada gota de información nueva se desborda, dejándote disperso y superficial. Te desplazas entre imágenes de alegría, no para sentirla, sino para apropiarte de su imagen. Buscas conocimiento, no para la sabiduría, sino para una fugaz dosis de superioridad. Persigues la conexión, pero bajo el brillo de las pantallas nadie te mira a los ojos. Y entonces empiezas a preguntarte: si la felicidad está en todas partes, ¿por qué siempre parece que ocurre en otro lugar? La psicología llama a esto la cinta de correr hedónica, el ciclo interminable de desear, lograr y volver a desear. La neurociencia lo denomina agotamiento de dopamina, el abuso de las vías de recompensa hasta el punto de que incluso el placer se vuelve insensible. La filosofía, sin embargo, podría llamarlo hambruna espiritual, el hambre que surge de confundir el ruido con el alimento. Te han enseñado que para ser más feliz, más sano y más inteligente hay que añadir más hábitos, más trucos, más conocimiento. Pero ¿qué tal si la respuesta es restar? ¿Qué tal si la claridad empieza cuando dejas de alimentarte del ruido? ¿Qué tal si la salud no se encuentra en el hacer constantemente, sino en el arte sagrado de ser? No se trata de rechazar el mundo moderno, sino de recordar el ritmo que subyace en él, la inteligencia pausada y serena de una mente en paz, porque la verdadera plenitud nunca se perdió en el caos, simplemente quedó eclipsada por él. Y si escuchas con atención, en el silencio entre notificaciones, en la respiración que precede al siguiente pensamiento, quizá la oigas llamándote de vuelta, un retorno no a más, sino a menos, no al futuro, sino al presente. Y ahí es donde realmente comienza el viaje. En toda infancia hay un momento en que el amor se transforma silenciosamente en una transacción, sin que siquiera te des cuenta. Quizás empezó con una estrella dorada en la tarea, o con la sonrisa de tus padres cuando hacías algo bien. Aprendiste, sin palabras, que la aprobación era la moneda de cambio para sentirte seguro, que para ser amado tenías que comportarte. Y desde ese momento, tu sistema nervioso comenzó su aprendizaje de por vida, no en la alegría, sino en ganársela. Te elogiaban por tus notas, no por tu curiosidad. Te premiaban por tu silencio, no por tu honestidad. Cuando llorabas, alguien te decía que pararas. Cuando tenías éxito, alguien aplaudía. Y así, tu joven cerebro, flexible, ávido, absorbente de todo, comenzó a estructurarse en torno a una ecuación fundamental. Si lo hago bien, soy digno. Si descanso, desaparezco. La neurociencia lo llama condicionamiento, el proceso mediante el cual el cerebro aprende a través del refuerzo. Pero en psicología es mucho más íntimo. Es la arquitectura de tu apego,
el modelo emocional que decide cómo amarás, temerás y te sentirás parte de algo durante el resto de tu vida. Algunos niños desarrollaron fijación segura, algunos se sentían vistos, reconfortados, a salvo, pero otros, los ansiosos, aprendieron a perseguir un amor que huía y los evasivos aprendieron a retraerse de él por completo. Cualquiera que fuera el patrón que arraigara, el resultado era el mismo. El amor se convertía en trabajo. En la adolescencia, las semillas ya habían germinado y se habían convertido en identidades. Complacentes surgieron, expertos en sonrisas y disculpas, alérgicos al conflicto, triunfador aparecieron, adictos al éxito, aterrorizados por la quietud, y el observador, callados, distantes, siempre observando la vida tras una pared de cristal, demasiado temerosos para necesitar nada. Cada uno aprendió la misma regla secreta: no ser demasiado, no ser demasiado poco, simplemente ser aquello que te mantiene a salvo. Es trágico lo pronto que la máscara se vuelve natural. Olvidas lo que se siente reír sin filtros, olvidas cómo jugar sin propósito, olvidas que existir por sí solo alguna vez fue suficiente. Cada neurona, cada comportamiento, cada creencia comienza a orbitar el mismo solo culto, punta, aprobación. Pero esto no es culpa tuya. Es la herencia de una sociedad que confunde productividad con propósito y obediencia con amor. Tus padres no sabían que estaban transmitiendo un modelo a seguir, simplemente seguían el suyo propio. Ellos también fueron niños alguna vez, elogiados por portarse bien, castigados por ser auténticos. Y así el ciclo continuó. En algún momento comenzaste a confundir el ser notado con el ser conocido, pero la atención no es afecto, la validación no es amor, y aparentar bienestar no es lo mismo que estar bien. No creciste aprendiendo a sentirte vivo, aprendiste a sobrevivir a la atención, y por eso la vida adulta se siente como una actuación para la que nunca hiciste una audición. En algún momento creciste, o al menos eso te dijeron. Entraste en un mundo que premia las apariencias perfectas y los resultados cuantificables. Aprendiste a sonreír cuando no querías, a aparentar seguridad cuando te sentías perdido, a hablar de crecimiento y equilibrio como si los dominaras. Te volviste experto en fingir, y lo curioso es que todos los demás también. Usas la máscara tan a menudo que empieza a sentirse como tu propia piel. Publicas una foto de alegría en lugar de sentirla. Hablas de atención plena, pero solo después de ver cómo se ve en tu feed. Persigues metas no porque te llenen, sino porque quedarte quieto se siente peligroso, como si el fracaso pudiera alcanzarte si dejas de correr. Así que sigues corriendo. Trabajas, optimizas, planificas. Lo llamas disciplina, pero a veces es solo miedo. Miedo a ser irrelevante, miedo a pasar desapercibido, miedo a ti mismo. La vida moderna ha convertido la ambición en anestesia. Las reuniones, las pantallas, los rituales de autoayuda llenan el silencio que, de otro modo, revelaría tu insensibilidad. Meditas por obligación, no porque puedas sentir tu propia respiración. Lees, no para comprender, sino para acumular. Incluso el amor se convierte en una actuación. Citas que parecen entrevistas, afecto que se siente como una negociación. Es una ironía inquietante. Haces todo bien, pero aún así sientes un vacío interior. Comes bien, escribes en tu diario, haces ejercicio, pero tu alma está desnutrida. Porque no importa cuánto logres, nunca se acalla a esa vocecita invisible que pregunta: ¿esto es todo? Los psicólogos llaman a esto autoestima condicional. La creencia de que debes demostrar constantemente tu derecho a existir. La neurociencia podría describirlo como la adicción del cerebro a los ciclos de recompensa, picos de dopamina provocados por los me gusta, los ascensos y los elogios que se desvanecen cada vez más rápido. Pero filosóficamente es algo más antiguo, una mente que ha perdido su centro, orbitando sin cesar alrededor de todo aquello que cree necesitar para sentirse completa. Has confundido actividad con significado. Confundes estimulación con vitalidad. Creas rutinas tan rígidas que incluso tu sanación se convierte en otra forma de control. No es el esfuerzo lo que falla, sino el mecanismo que lo sustenta. Porque sigues ejecutando el mismo programa que heredaste de niño. Debo hacer algo para ser alguien. Y así, bajo la máscara del progreso, se esconde el mismo viejo miedo. El miedo a detenerse, el miedo al silencio, el miedo a encontrarse con uno mismo sin un guión preestablecido. Has construido toda una identidad en torno a esa aparentar integridad, pero las grietas no hacen más que ensancharse con cada nuevo intento de repararlas.
La verdad es que nunca hubo nada malo en ti que el rendimiento pudiera solucionar, pero solo lo entenderás cuando la máscara se vuelva demasiado pesada para sostenerla, y en ese momento, cuando se desliza, comienza la verdadera transformación. Tu cerebro no es solo un órgano, es una economía. Cada pensamiento, cada emoción, cada chispa de curiosidad consume energía, y como cualquier economía, puede prosperar o colapsar según en qué la inviertas. La tragedia de la vida moderna no es que te falte inteligencia, sino que tu inteligencia se ve constantemente exigida, agotada por miles de pequeñas distracciones, preocupaciones y ruido. Te despiertas cada mañana con una capacidad de concentración limitada, pero la mayor parte se gasta incluso antes de empezar a vivir. La neurociencia lo llama el bucle de dopamina. Cada notificación, cada desplazamiento, cada tarea pendiente envía una pequeña oleada de anticipación a través de tu sistema de recompensa. Se siente bien por un momento, la ilusión de progreso, pero como una economía basada en la deuda, cada subidón tiene un precio oculto. Cuanto más buscas la novedad, más aumenta el umbral de placer de tu cerebro. Lo que antes te satisfacía se vuelve cotidiano. Lo que antes te calmaba ahora apenas se percibe. Te conviertes en esclavo de la estimulación, necesitando cada vez más para sentir cada vez menos. Luego está el cortisol, el contador silencioso del cuerpo. Mide cada amenaza, cada incertidumbre, cada desequilibrio emocional. Cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol inunda el organismo, embotando la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la concentración, la empatía y el razonamiento. Bajo su peso, la claridad mental se desvanece. Ya no puedes pensar con profundidad porque tu cuerpo cree que aún lucha por sobrevivir. La ansiedad, entonces, no es un defecto personal, es la señal de un sistema nervioso sobrecargado. Pero aquí es donde la ciencia revela algo profundo. El mismo cerebro que puede ser secuestrado por el caos también puede ser reconfigurado por la calma. Este es el milagro de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, para cambiar su estructura mediante la experiencia constante. Cuando reduces la velocidad, cuando respiras con atención plena, cuando eliges la presencia en lugar del impulso, estás literalmente remodelando la arquitectura de tu mente. Las vías neuronales que antes alimentaban la ansiedad comienzan a debilitarse y aquellas vinculadas a la claridad y la paz empiezan a florecer. Investigadores que estudian red de modo predeterminado, el sistema que se activa cuando la mente divaga, se ha descrito como hiperactivo y se correlaciona con la depresión, la rumiación y la fatiga mental. Sin embargo, cuando los participantes practicaron la atención plena, este mismo sistema se tranquilizó. Sus cerebros aprendieron a aquietarse. Sus pensamientos se movían como nubes, formándose y disolviéndose sin aferrarse a ellas. La lección, sencilla pero profunda, es que la felicidad y la inteligencia no nacen de un mayor estímulo, sino de una mejor regulación. Los científicos cognitivos lo llaman teoría de carga. Tu cerebro tiene una capacidad de procesamiento limitada. Cuando se sobrecarga, el rendimiento disminuye en todos los aspectos: memoria, emociones y juicio. Pero cuando se regula, cuando tu economía interna está equilibrada, sucede algo maravilloso. El pensamiento se agudiza, las emociones se suavizan, la consciencia se vuelve plena. Entonces te das cuenta de que la sabiduría no es producto de la acumulación, sino de la armonía. El cerebro más inteligente no es el más informado, sino el menos perturbado. Y esa verdad te lleva a la siguiente conclusión: que la paz misma podría ser la forma más elevada de inteligencia. Hay una extraña crueldad oculta en la búsqueda de la superación personal. Al principio parece noble, la decisión de mejorar, de evolucionar, de dejar atrás lo viejo. Empiezas a subir la escalera del dominio personal, creyendo que un paso más te acercará a la paz. Pero la escalera no termina. Cada meta alcanzada revela otra. Cada defecto sanado expone una herida más profunda. Al principio no te das cuenta, pero en algún punto del camino el crecimiento deja de sentirse como liberación y empieza a sentirse como castigo. Cada día, al despertar, mides tu valía en función de tu progreso. Cuentas tus pasos, tus hábitos, tus logros, tus fracasos. Te comparas con quienes parecen avanzar más rápido. Lees, meditas, escribes en tu diario, pero aún así te sientes más ansioso, más fragmentado, más perdido. La ironía es inquietante. Cuanto más intentas arreglarte, más roto te sientes. Como quien pule un espejo que se agrieta constantemente, empiezas a preguntarte si esas grietas no habrían sido siempre la verdadera belleza del espejo. Esta es la cara oculta de la autooptimización.
Cuando el crecimiento se convierte en obsesión, cuando la productividad reemplaza la presencia, cuando la búsqueda de la felicidad se transforma en la fuente misma del sufrimiento. Llevas tu bienestar como una armadura, ocultando el agotamiento tras palabras como disciplina y esfuerzo. Hablas de alineación mientras buscas en secreto la aprobación de los demás. Incluso tu descanso se vuelve una actuación. Tu silencio se llena de culpa. No descansas porque te lo hayas ganado, descansas para poder trabajar más mañana. Carl Jung lo llamó el sombra, las partes de nosotros mismos que reprimimos porque no encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo, la ira que suprimes en nombre de la calma, la envidia que disfrazas de ambición, el dolor que entierras bajo sonrisas. Todo se oculta en ese oscuro espejo de tu mente. Pasas años luchando contra ella, convencido de que ser íntegro significa destruir lo malo que hay en tu interior. Pero cuanto más exilias tu oscuridad, más fuerte se vuelve. Cuanto más persigues la luz, más larga se alarga tu sombra tras de ti. La verdad es que tu sombra nunca fue tu enemiga, sino tu guía. Contiene todo lo que has abandonado, tu esencia salvaje, tu profundidad, tu capacidad de sentir. Cuando dejas de intentar vencerla y empiezas a escucharla, descubres que lo que llamabas defectos eran simplemente verdades no amadas que esperaban ser aceptadas. Sanar, entonces, no se trata de alcanzar la perfección, sino de ser más auténtico. Así que pregúntate, mientras te encuentras en esa interminable escalera del devenir, ¿para quién estás haciendo esto? ¿Y qué pasa si la versión de ti mismo que intentas desesperadamente arreglar es la única que ha estado tratando de salvarte todo este tiempo? ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad nunca te deja parar? Incluso el descanso se ha convertido en una actuación. Te tomas un respiro solo para documentarlo, respiras solo para optimizarlo, sonríes solo para demostrar que lo estás haciendo bien. En algún punto del camino, la paz se convirtió en un producto. Se venden velas aromáticas, podcasts motivacionales y rutinas matutinas cuidadosamente diseñadas. Te dijeron que la felicidad se podía construir como un plan de negocios, que la autoestima se podía ganar como un sueldo. Pero al perseguir esa ilusión, olvidaste cómo simplemente ser. Vives en una cultura que glorifica el agotamiento como una medalla al mérito. Ocupado se ha convertido en la nueva palabra sagrada, susurrada como una confesión que inspira respeto. Se espera que corras, no que camines, no que te detengas, que corras por la vida como si ir más despacio significara quedarse atrás. Cada rincón de la existencia moderna vibra con el mismo mensaje: haz más, sé más, conviértete en más. Y sin embargo, cuanto más persigues algo, más vacío te sientes. El capitalismo convirtió el desarrollo personal en autovigilancia. Controlas tu sueño, tu dieta, tu productividad, tu estado de ánimo, como si fueras una máquina programada para el máximo rendimiento. Incluso la sanación se ha convertido en un mercado. Te venden aplicaciones de mindfulness para calmar una mente que nunca fue diseñada para el ruido constante. Te dicen que te ames a través del consumo, que llenes tu vacío con la próxima compra, el próximo curso, la próxima transformación. Pero cuanto más consumes, más te alejas de la sencillez que le dio sentido a la vida en un principio. Los filósofos hablaron en una ocasión del dominio sobre uno mismo. Los estoicos lo llamaban así: ataraxia, un estado de calma interior, intacto ante el caos externo. Pero el mundo moderno lo ha invertido. Ahora se nos enseña a buscar el control de todo. Afuera te centras en ti mismo, tu imagen, tu éxito, tu relevancia, mientras tu mundo interior se deteriora silenciosamente por el abandono. La sociedad premia la máscara, no la mente. El resultado es una generación que aparenta estar conectada, pero se siente completamente sola. Los psicólogos lo llaman aprendí a ocuparme, la necesidad compulsiva de mantenerse ocupado para evitar enfrentarse a los propios pensamientos. El cerebro humano, sobreestimulado y falto de descanso, empieza a asociar la quietud con el peligro. Por eso el silencio resulta insoportable. Por eso la inactividad se siente como un fracaso. Te han programado para temer tu propia paz, para desconfiar de tu silencio, para llenar cada vacío con ruido y así no tener que oír nunca la verdad que susurra bajo él. Vivimos en una cultura que considera el silencio un fracaso y la paz una pereza, pero bajo el ruido, algo sagrado aún aguarda: el tenue murmullo del ser, el ritmo primigenio antes de que el mundo te enseñara a correr. Y quizá esa sea la mayor rebeldía que queda.
no conquistar, no consumir, sino permanecer en silencio el tiempo suficiente para recordar quién eras antes de que te dijeran en qué debías convertirte. Y sin embargo, esta rebelión tiene un precio, porque una vez que escuchas ese silencio, nunca puedes volver al ruido. Hay un tipo de agotamiento que el sueño no puede remediar. No reside en el cuerpo, sino en la mente, en el silencio entre un pensamiento y otro, donde el ruido nunca cesa del todo. Despiertas cansado, no por falta de descanso, sino porque el descanso ya no se siente como tal. En cuanto abres los ojos, 1000 exigencias invisibles te agobian, mensajes, plazos, expectativas, comparaciones. Ya ni siquiera te das cuenta de cómo se te oprime el pecho al mirar el móvil, o cómo se te corta la respiración al ver vidas que parecen más brillantes que la tuya. Es el cansancio de existir en un mundo que nunca te deja llegar a tu plenitud. Vives rodeado de luz, pantallas que brillan en la noche, iluminando rostros que parecen conectados, pero se sienten solos. Trabajas, hablas, ríes, pero algo, en el fondo, permanece intacto. Un dolor silencioso que resuena en el trasfondo de cada logro. La psicología lo llama fatiga cognitiva, el precio de la toma de decisiones interminable y la estimulación constante. Tu sistema nervioso, antaño diseñado para sobrevivir a tormentas, ahora lucha por sobrevivir al torbellino de la vida diaria. No estás roto, simplemente estás sobreestimulado. Tu cerebro intenta comprender un mundo que le ofrece más de lo que puede asimilar. Los estudios demuestran que el cerebro humano no está diseñado para tanta información. La comparación constante y la sobrecarga digital reducen la empatía, la memoria e incluso la capacidad de sentir alegría. Y aún así, sigues buscando la siguiente notificación como quien, hambriento, busca migajas, porque en esos breves segundos de distracción sientes algo, lo que sea, antes de que regrese el vacío. Te dices a ti mismo que estás bien, que esto es normal, pero en el fondo sabes que no lo es. Has aprendido a confundir la supervivencia con la paz. Es en los pequeños momentos donde la verdad se filtra, el silencio tras un largo día, cuando te das cuenta de que no recuerdas lo que sentiste, solo lo que hiciste. La soledad que se cuela incluso rodeado de gente, la extraña sensación de que tu vida está sucediendo a tú, no tunta a través de tú. Te preguntas cuándo dejaste de sentirte plenamente vivo, cuando cada alegría comenzó a sentirse apagada, cuando cada silencio comenzó a sonar como un fracaso. Los neurocientíficos lo llaman embotamiento emocional. El embotamiento de tu mundo interior como defensa contra la sobrecarga. Pero los filósofos podrían llamarlo de otra manera, una amnesia espiritual, un olvido de lo que significa simplemente existir sin actuar, sentir sin explicar, respirar sin apresurarse hacia lo siguiente. Te has vuelto experta en el hacer, pero analfabeta en el ser. El peso que cargas no está hecho de cosas, sino de pensamientos. Invisibles, infinitos, pesados. Tienes todo lo que te dijeron que te haría sentir completa, pero no sientes absolutamente nada, porque en algún punto del camino olvidaste el arte más simple y sagrado de todos. Olvidaste cómo ser. Sanar no significa convertirse en alguien nuevo, significa recordar lo que se perdió, la versión de ti que existía antes del ruido, antes de la actuación, antes del esfuerzo constante por ser suficiente. En algún lugar bajo las capas de control, comparación y agotamiento, aún existe un yo sereno, firme, curioso y completo. El camino de regreso a él no es ruidoso ni heroico. Comienza suavemente, en silencio, con la decisión de dejar de huir de tu propio reflejo. Empiezas por recuperar el recurso más preciado que te han enseñado a regalar, tu atención. En un mundo diseñado para dispersarla, aprender a concentrarse es un acto de rebeldía. Cuando te sientas sin el teléfono, sin estímulos, empiezas a sentir los primeros indicios de tu inquietud. La mente se agita, el cuerpo se resiste, pero algo sutil comienza a cambiar. La neurociencia lo llama recalibración neuronal. El cerebro se reorganiza para encontrar el equilibrio tras la sobreestimulación. El silencio, antes insoportable, se convierte en un santuario. Tus pensamientos ya no buscan el significado, comienzan a revelarlo.
tu sistema nervioso también aprende a respirar de nuevo. La inhalación superficial y apresurada, propia de la supervivencia, da paso poco a poco a un ritmo más profundo. El tipo de respiración que te ancla al presente. Los psicólogos lo llaman regulación, la base de la salud mental y la claridad. Cuando el cuerpo se siente seguro, la mente lo sigue. Uno comprende que la calma no es la ausencia de movimiento, sino el dominio del mismo, la capacidad de permanecer en medio del caos sin formar parte de él. Con el tiempo, la autoobservación reemplaza al autojuicio. Dejas de intentar corregir cada defecto y empiezas a comprender su origen. El triunfador que llevas dentro, aquel que se esfuerza por obtener reconocimiento, comienza a suavizarse. Comprendes que la inteligencia no se trata de acumulación, sino de consciencia, que la felicidad no es un destino, sino el resultado natural de volver a centrar la atención en uno mismo, y que la salud, en su sentido más auténtico, comienza cuando el cuerpo y la mente dejan de competir y empiezan a escucharse mutuamente. Esta alineación no parece glamurosa, es silenciosa, paciente y profundamente humana. Es elegir la presencia sobre la productividad, la curiosidad sobre el control, el ser sobre el devenir. A medida que el desorden se desvanece, lo que queda no es una nueva identidad, sino la verdad. Recuerdas cómo comer cuando tienes hambre, descansar cuando estás cansado, llorar cuando sientes dolor, amar sin fingir. Empiezas a moverte no por ambición, sino por integridad, desde ese punto de quietud interior que ya no necesita demostrar su existencia. Y quizá ese sea el comienzo de la verdadera evolución, no un gran ascenso hacia la perfección, sino un suave retorno a la armonía. Estar alineado no es elevarse por encima de la experiencia humana, sino vivirla plenamente, con los pies en el presente, las manos relajadas y los ojos finalmente abiertos, porque en el momento en que dejas de huir de ti mismo, descubres algo asombroso. Nunca estuviste perdido, solo estabas esperando a ser encontrado. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo pasas toda una vida intentando construir una vida que valga la pena vivir, solo para darte cuenta de que las piezas que buscabas nunca estuvieron fuera de ti? Cada búsqueda de felicidad, de salud, de inteligencia, era un círculo que siempre te llevaba de vuelta a casa. Creías que estabas escalando una montaña, pero en realidad solo dabas vueltas en círculos sobre ti mismo. La verdadera cima era la quietud. El verdadero tesoro era el espacio entre una respiración y la siguiente. Hay un momento que llega en silencio, no con truenos ni revelaciones, sino con la suavidad de la lluvia contra el cristal. Te das cuenta de que la felicidad, la salud y la inteligencia nunca fueron búsquedas separadas. Eran nombres diferentes para lo mismo. Armonía. La mente que piensa con claridad, el corazón que siente plenamente y el cuerpo que descansa en seguridad no son tres metas, sino un solo movimiento. Y ese movimiento es la simplicidad, el regreso a estar libre de cargas, sin pruebas, sin miedo. El filósofo Epicteto dijo: no sufrimos por las cosas en sí, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Durante gran parte de tu vida has buscado el sentido de la vida a través del control, intentando arreglar lo que nunca estuvo roto, intentando perfeccionar lo que ya era suficiente. Confundiste el ruido con la importancia y la complejidad con la sabiduría. Pero la sabiduría, como escribió Alan Watts, es la capacidad de dejar de intentar controlar el océano y aprender a surfearlo. Cuanto más intentabas dominar la vida, más se te escapaba de las manos. Solo cuando te rendiste empezó a tener sentido. El gran psicólogo Carl Jung creía que el sentido de la vida no era la perfección, sino la plenitud. Que para alcanzar la plenitud hay que aceptar la sombra, la confusión, el dolor, la imperfección, como parte del mismo diseño sagrado. Nunca se nos destinó a brillar constantemente, se nos destinó a titilar, a descansar, a renovarnos, del mismo modo que lo hace la naturaleza, del mismo modo que la lluvia nutre la tierra que una vez inundó. Y tal vez eso sea la verdadera inteligencia, no una acumulación de conocimientos, sino la humildad para ver más allá de la ilusión, comprender que la paz nunca estuvo oculta, simplemente se vio eclipsada por la necesidad de demostrar que eras merecedor de ella. Cuando finalmente dejas de intentar convertirte en algo, regresas a la silenciosa verdad de que ya lo eres todo. El mundo exterior puede seguir persiguiéndote, más fuerte, más rápido, sin cesar,
pero en tu interior empiezas a oír algo distinto, una quietud que se siente como honestidad, una sencillez que se siente como hogar, porque los verdaderamente sabios no son los que más saben, sino los que menos sienten la necesidad de demostrarlo, y mientras la pantalla se desvanece, solo queda un suspiro, calmado, pausado, eterno, un recordatorio de que el viaje nunca se trató de llegar a ser más, pero recordando lo que significa simplemente ser.